Hola hermanos, en la edición pasada comenzamos un artículo en el que demostramos que la versión católica de la Biblia y la que los cristianos han utilizado desde el comienzo de la era cristiana no son iguales. En esa primera parte de este artículo demostramos con muchas pruebas incontrovertibles que los libros apócrifos, los libros no inspirados que fueron añadidos a la Biblia católica, no pueden ni deben estar en el canon de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la versión cristiana de la Biblia, llamada protestante por los católicos, es la correcta. Otra diferencia menos obvia, pero no por ello menos perniciosa, es la adulteración de infinidad de porciones de la Biblia para que se acomoden al dogma católico. Son alteraciones sutiles a pasajes claves de la palabra de Dios que no son tan fáciles de notar para los que no están familiarizados con las Escrituras. Es más, muchos cristianos ingenuos creen, como ya se dijo en la primera parte de este artículo, que la única diferencia entre las dos versiones de la Biblia en cuestión es solamente los libros apócrifos, y por lo tanto, recomiendan indiscriminadamente la lectura de la perversión católica de la Santa Palabra de Dios. Nos proponemos enseguida demostrar con hechos nuestra aseveración. Para seguir mejor la explicación que sigue. Obviamente sería imposible tratar aquí todos los pasajes adulterados en las diferentes versiones de la Biblia católica, de modo que solamente se tratan aquí algunos de los más sobresalientes. Se mencionará el pasaje en cuestión, y se demostrará el por qué está adulterado. Éxodo 20:23. Quizás se debería mencionar, aunado al análisis de este pasaje, el correspondiente a los mandamientos 2 y 3 del Decálogo. Estos son los 10 mandamientos, que tiene que ver con las imágenes y su adoración, o veneración, para usar la terminología católica. En Éxodo 24:5 de la versión católica de Don Félix Torres Amat dice: No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. La explicación a estos mandamientos en la misma Biblia al pie de la página dice que, en el versículo 3, se prohíbe el culto de los falsos dioses, y en este, es decir, el versículo 4, sus imágenes. Pero las imágenes de los santos, cuyo culto ni es idolátrico ni supersticioso. No se prohíbe toda clase de imágenes. Puesto que Dios mandó labrar los querubines del arca del testamento, y también mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce, mirando a la cual se curaban de las mordeduras de las serpientes venenosas. La traducción protestante del hebreo Istaba, no te inclinarás a ellas, es inexacta, y quizá está hecha con malicia para engañar a los sencillos, haciéndolos creer que es idolatría, la reverencia hecha a las imágenes de los santos. La inclinación propiamente dicha, la expresaban los hebreos con la palabra quadat, que los 70 traducen por la voz griega kipto. La voz hebrea de este versículo, es decir, el versículo 5, es istaba, que significa propiamente postrarse en tierra hasta tocar el suelo con la frente, acto de veneración que los hebreos hacían o a Dios o a los grandes personajes. Se usa también esta voz istaba, para significar la adoración del verdadero Dios, sin inclinación ni postración del cuerpo, y también en el sentido de ofrecer sacrificios a Dios, que es el principal culto de la divinidad. Queda más que claro cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a las imágenes y la inclinación a ellas. Creo que no vale ni la pena contestar a las acusaciones de Félix Torres Amat contra los protestantes que se oponen a la veneración de imágenes que se practica en dicha iglesia. No vale la pena decir que los querubines del arca del pacto o del testamento, como la llaman Don Félix, tenían un propósito ornamental, y que la serpiente que Moisés hizo en el desierto tenía una función curativa, razón por la cual el símbolo de la medicina es la serpiente enredada en una cruz. Pero ni en el caso de los querubines, ni en el de la serpiente se ordenó que se inclinaran a ellas, o ni siquiera que se les venerara. Así como en la actualidad no se ve a los médicos venerando el escudo que representa su profesión. Tampoco es necesario señalar la aclaración que, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para los católicos, hizo Don Félix de la palabra hebrea istaba hacia el final de su explicación citada arriba de que ese término se usaba exclusivamente en referencia al verdadero Dios. De manera que si una persona se inclina, istaba, delante de cualquier imagen, ya sea hasta el suelo o no, como quiera que lo haga, es un acto reservado para la verdadera divinidad, y por lo tanto, es pecado. Tampoco es necesario señalar que en Éxodo 24 se prohíbe hacerse imágenes de santos, y no de falsos dioses, pues el versículo dice: No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Torres Amat.
Y la persona más ignorante de teología sabe que no puede haber falsos dioses en el cielo, sino que los santos, si lo fueron en verdad de acuerdo a los principios bíblicos, son los que están arriba en el cielo, y por lo tanto, es pecado el solo hecho de hacerlas. No era necesario aclarar todo lo anterior, pero ya está aclarado. Lo que sí no queremos dejar de aclarar es que el pasaje que nos ocupa, Éxodo 20:23, está pervertido en la versión católica de la Biblia. No es lo mismo decir no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, Reina Valera, que decir no hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Dios habla hoy, o no os haréis dioses de plata ni de oro. Torres Amat, ¿cuál versión es la correcta? Un análisis del pasaje en el original revela que 1. No hay palabra alguna de donde se puede traducir la palabra adorar como dice la versión Dios habla hoy. 2. La palabra iti, que en realidad es una palabra compuesta de eta y, significa conmigo o junto conmigo, pero nunca como a mí. 3. ¿No se le hace a usted sospechosa la ausencia de las palabras conmigo o como a mí como usted quiera en la versión de Don Félix Torres Amat? ¿Quiénes, entonces, son los que han pervertido la Biblia? Salmo 115 del versículo 4 al 8, Salmo 113, versículos del 2 al 16. Este pasaje era demasiado largo como para brincárselo, o manipularlo en su traducción, así que Don Félix Torres Amat, con la autoridad conferida en él por la infalible Iglesia Católica, mejor lo escondió en otra parte, y por eso es que la única diferencia es la referencia, o sea, el pasaje en donde se encuentra en ambas Biblias. En la Reina Valera aparece en Salmo 115, 4, 8, pero en la Torres Amat en Salmo 113, 12, 16. Así, cuando algún católico vaya buscando el pasaje de Salmo 115, 4, 8, sugerido por un protestante, se va a encontrar con que los versículos dicen otra cosa, y creerá entonces que la Biblia protestante es la que está equivocada, y que le añadieron pasajes anticatólicos. Esto es fácilmente demostrable simplemente citando otras versiones de la Biblia. La también católica Dios habla hoy, siguiendo la numeración de la Vulgata Latina, versión en latín de la Biblia, tiene una doble numeración a partir del Salmo 10, ya que el Salmo 9 es dividido en dos en la Vulgata. De modo que de ahí en adelante cada salmo tiene doble número hasta llegar al Salmo 147, donde juntan el 146 con el 147 para terminar con la misma cuenta de 150 salmos, como en la Biblia protestante. Sin embargo, el pasaje en cuestión, que en otras versiones de la Biblia católica aparece con el número 114 y entre paréntesis 115, en la Torres Amat aparece en el Salmo 113, y además, con otra numeración de versículos. Y para terminar con la misma cuenta de 150 como las otras Biblias, tuvo que dividir nuestro Salmo 116-115 en las versiones católicas en dos, porque si no, le hubiera faltado un salmo, y eso hubiera sido demasiado sospechoso. Mateo 1:25. Note que la palabra clave es hasta. Si bien es cierto que sin haberla, José y María conocido, esto es, tenido relaciones sexuales, ella dio a luz un hijo. No es lo mismo que si dijera pero no la conoció hasta que dio a luz. ¿Cuál es pues la traducción más correcta? Vayamos a los originales una vez más. Pero ahora vamos a reproducir el versículo en cuestión de una Biblia interlineal, en donde aparece el griego y la traducción literal en español debajo de cada palabra. Dos graves problemas gramaticales con la traducción católica de este versículo es el tiempo del verbo conocer y la ausencia silenciosa e inexplicable de la palabra hasta. En cuanto al verbo eginosken, cualquier estudiante de primer año de griego sabe que esta es una forma del verbo ginosco, o sea, conocer, en tiempo imperfecto, voz activa, tercera persona singular, que se traduce como conoció o conocía, pero no conocer, la, como infinitivo, que es lo que se hizo en la Biblia católica. El griego es demasiado preciso como para que el infinitivo ginoskein se confunda con eginosken. Aún en el remoto caso de que se pudiera explicar por qué se tradujo el verbo de esa manera, la omisión de la palabra eus, hasta, es por demás sospechosa. El hecho que los eruditos de la Iglesia Católica en los idiomas bíblicos pudieran cometer tan craso error, solo se puede explicar diciendo que tenían un fuerte motivo para traducir así ese versículo. Ese motivo no es secreto, pues es del conocimiento público que la Iglesia romana inventó la mentira de que la Virgen María permaneció siempre virgen, a pesar de que la misma Iglesia presenta a la Santa Familia como una familia modelo, lo cual implica que los esposos José y María debieron cumplir con su deber conyugal de acuerdo a lo que manda la palabra de Dios en 1 Corintios 7, versos 3 al 5.
Pero como la Iglesia Católica considera la relación sexual pecaminosa, lo cual es una contradicción con el hecho de que el matrimonio es uno de los sacramentos, y los sacramentos son requisitos para la salvación, es inconcebible, para dicha Iglesia, aceptar que María vivió una vida matrimonial normal con su esposo. Marcos 3, versículos 31 al 35. Como se puede observar, en la versión católica de este pasaje se insertan las palabras primos o parientes después de que se mencionan a los hermanos de Jesús. La razón de esta inserción en esta particular versión de la Biblia católica, o la explicación al pie de la página en este sentido en otras versiones, pero con el mismo fin, tiene como propósito, una vez más, reivindicar a la Iglesia romana de su enseñanza de que la Virgen María siempre permaneció virgen. No obstante, las escrituras aún las mismas católicas establecen el hecho de que Jesús tuvo hermanos, o mejor dicho, medios hermanos. La Biblia misma hasta da los nombres de algunos de ellos en Mateo 13, 55, 56, donde dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Versión Reina Valera. En la cruz Cristo miró a su madre y a su hermano medio hermano Juan. Juan 19, 26, 27. Habiendo mirado, pues, Jesús a su madre y al discípulo que él amaba Juan, el cual estaba allí, dice a su madre: mujer, señora, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel punto encargóse de ella el discípulo y la tuvo consigo en su casa. Versión de Don Félix Torres Amat. Estaría bueno hacerle esta pregunta a Pepito. A ver, Pepito, si a su madre que estaba allí Cristo le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, ¿qué parentesco tendrían Cristo y ese discípulo hijo de su madre? Si Pepito fuera católico, y dijera primos, maestra. Y si la maestra fuera católica le pondría 10. Pero si la maestra fuera una persona sincera que no cierra sus ojos a la verdad, reprobaría a Pepito. Volviendo al pasaje, ¿que acaso Cristo no sabría el significado de las palabras como para después concluir que los que estaban allí no eran sus verdaderos parientes, o sea, madre y hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre? ¿Por qué no respondió? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis primos. El mismo contexto demanda que la relación que él tenía con María de madre e hijo, es la misma relación que él tenía desde el punto de vista humano con las demás personas que acompañaban a su madre, o sea, hermanos. Además, si Cristo o el escritor del Evangelio quiso decir primos o parientes cercanos, ¿por qué no usó la palabra para primos en griego que es anexios en vez de adelfos? Por el contrario, la Biblia atestigua contundentemente que Cristo tuvo medios hermanos. Una profecía en el Salmo 69, 8 dice: extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre, cuyo cumplimiento está en Juan 7, 5, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. Compare los versículos 4, 8, 21 y 25 del mismo Salmo con Juan 15, 25. 2, 17. Romanos 15, 3. Mateo 27, 34. Y Hechos 1, 20, en donde se cumplen otros elementos del mismo salmo profético. Jacobo Santiago, su discípulo y hermano, llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y escribió el libro de la Biblia que lleva su nombre. El otro discípulo, Judas, también hermano, también fue escritor bíblico. Y el discípulo amado, Juan, que escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 epístolas universales y el Apocalipsis, fue también su medio hermano. Juan 3, 5. Las palabras en cursiva en la versión católica de Torres Amat, no aparecen en el original. Es más, el mismo Torres Amat confiesa en que todas las palabras en letra cursiva a través de toda su Biblia, son añadidas por él, como nos lo aclaran los editores en la introducción de dicha Biblia. Hemos adoptado la tantas veces publicada y recomendada por la autoridad eclesiástica que José Miguel Petisco tradujo de la Vulgata Latina, teniendo a la vista los textos originales, y que se conoce por la Biblia de Don Félix Torres Amat, obispo de Astorga, España, por haber sido este quien la dispuso y publicó. Como él, ponemos el texto bíblico en tipo ordinario, reteniendo las palabras que él intercaló, para mejor inteligencia o explicación del texto y disminuir el número de notas. Pero nótese que todas esas palabras van en letra cursiva, para no alterar en lo más mínimo el texto sagrado. Tal adición al texto bíblico fue hecha para sostener la enseñanza romanista de que por medio del bautismo de agua somos limpiados del pecado original. La refutación de tal herejía será más adelante, en el tratamiento del pasaje de Tito 3, 4, 5. Lo que por lo pronto podemos adelantar para su análisis es la siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad el señor Félix Torres Amat, o cualquier otra persona, añade palabras al texto bíblico?
Ya contestaremos a esto al tratar con Apocalipsis 22, 18, 19. Continúa en la tercera parte.